Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Hablemos de Fertilidad. Mi nombre es Pedro Pablo Valdivieso, médico especialista en reproducción humana, y tengo el agrado de tener como invitado el día de hoy al doctor Wagner Moreno, médico especialista en ginecobstetricia, en el cual hablaremos de un tema de gran interés, el cual es endometriosis y su impacto en la fertilidad. Pues bienvenido, doctor Moreno, de verdad es que es un gusto compartir siempre este tipo de espacios contigo. De verdad es que sabes que te aprecio mucho y gracias por darnos tu tiempo, que sabemos que es muy valioso y que siempre estás ahí en los quirófanos, en la consulta, y te has hecho un espacio para compartir, pues, ¿no?, el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación, siempre es un gusto estar aquí. Pues bueno, vamos a hablar de esto, pues. Cuéntanos un poquito primero para explicarnos qué es la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, crónica, generalizada, en que el tejido del interior del útero, que se llama endometrio, este tejido, células muy parecidas se van al interior del cuerpo e inflaman el interior. Se calcula o se dice más o menos que este tejido ectópico en el intestino, en el ovario, en la trompa, en el recto, en todos los lugares de la pelvis, entre comillas, sangra cada vez que la mujer menstrua. Al sangrar estos tejidos van a inflamar, van a producir dolor y van a tener el impacto sobre la fertilidad. ¿Y cuál es la prevalencia como tal de esta enfermedad en la población, sobre todo en la población en mujeres en edad reproductiva, pues, ¿no?, en mujeres fértiles, por decirlo así? Es una enfermedad muy frecuente y poco conocida. Cuando siempre conversamos, yo le pregunto al público general, todo el mundo ha escuchado de hipertensión, todo el mundo ha escuchado de diabetes, todo el mundo ha escuchado la palabra cáncer, pero casi nadie ha escuchado endometriosis. Y es igual de frecuente que estas enfermedades. Afecta a 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva. Más o menos. 1 de cada 10. 15% aproximadamente. Se calcula que hay 200 millones de mujeres en el mundo que tienen esta enfermedad. Wow. Y en Ecuador hay prácticamente 500.000 de mujeres que la tienen y ni siquiera lo conocen. Ese más o menos es la incidencia. Ahora, los síntomas más comunes de esta enfermedad, porque, bueno, obviamente podría considerarse un síndrome también, Sí. ¿ok? Pero lo que más ves tú en la consulta y lo que podríamos decir nosotros y lo que te hace sospechar de principio en la entrevista inicial con el paciente, decir, es probablemente que tenga endometriosis. Antiguamente se decía que para diagnosticar endometriosis teníamos que operar un paciente. Eso ya es pasado. Hoy en día, con 4 preguntas, sin tocar al paciente, prácticamente tú diagnosticas la enfermedad. Entre comillas, no necesitas ni tocar al paciente. Cosas importantes que debe las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar, cosas importantes. Esta enfermedad empieza con la adolescencia. Empieza desde las primeras menstruaciones. Ya todo va cambiando en medicina. Ya no es la chica de 25, 30 o 35 años. Hoy estamos enfocados al adolescente. Tenemos que combatir al adolescente para que no llegue a estadios severos a los 25 o 30 años. ¿Ya? ¿Y cuáles son las 4 preguntas que se hacen? Son muy sencillas. Se pregunta, por supuesto, en la historia, ¿cuándo fue tu primer día de la última menstruación? X día. Perfecto. Y tú le dices, ¿y cómo son tus menstruaciones? ¿Te tumba en cama el cólico? Y todas las chicas que tienen endometriosis, la gran mayoría te dice sí. Y luego yo les pregunto cómo eran, porque tengo una chica de 27 años, yo le pregunto cómo era en el colegio. En el colegio te desmayabas del cólico, muchas dicen, casi la gran mayoría dice sí. Tenías que tomar muchos medicamentos, doctor tenía que inyectarme, doctor me llevaban a la enfermería. Ese es el principal síntoma de esta enfermedad, el cólico incapacitante. Eso también hay que diferenciarlo, porque puedes tener cólico. Si tú te tomas una pastillita y haces tu vida normal, no pensamos en endometriosis. Pero si tú tienes que tomar 3, 4 pastillas
inyectarte y te pierdes 2 días del mes porque estás incómoda en tu casa, no quieres salir, no quieres ver a nadie, hay que pensar en endometriosis. Ese es uno de los síntomas. De ahí hay distensión abdominal, las chicas se sienten inflamadas, también hay sangrado uterino anormal, hay alteración en la menstruación, en los días o en la cantidad. Y luego la paciente, que es el tema que nos compete, es la paciente que ya está tratando de embarazar, muchas de ellas tienen problemas para embarazar. Ya que estamos hablando de dolor durante la menstruación, ¿qué me puedes decir de la dispareunia? Sí, eso es otra de las características y de las preguntas dentro del interrogatorio. Después de preguntarle los cólicos, como ya algunas pacientes consultan por fertilidad, le preguntamos, ¿tienes dolor al tener relaciones? Pero tenemos que diferenciar el dolor al tener relaciones, porque el dolor por falta de lubricación al inicio de la relación sexual no es endometriosis, es falta de lubricación. El dolor de la endometriosis es un dolor a la penetración profunda. Y tú vuelves y preguntas, ¿en cierta posición te duele? Y las pacientes te dicen sí. Como que algo toca el fondo, duele. Esa es la dispareunia. Perfecto, Doc. Y ahora, háblanos un poco de los estadios, los grados de endometriosis. Porque obviamente no podemos colocar a todas las mujeres con endometriosis en una sola categoría. Existen diferentes estadios. Y ya que tocamos los estadios, ¿cómo afectan estos estadios? ¿Y cómo afecta la endometriosis en general en la fertilidad de la mujer? ¿Y cuál sería su impacto realmente? Ya, mira, la endometriosis, nosotros decimos que es una enfermedad enigmática porque no cumple reglas. Hay pacientes que tienen mucha sintomatología y la endometriosis es leve. Y hay pacientes que no tienen problemas de fertilidad y han tenido endometriosis severa. Entonces, por eso la llamamos enigmática esta enfermedad. Hay 3 tipos de endometriosis o fenotipos, clasificaciones actuales, que son la peritoneal, la ovárica y la endometriosis infiltrativa profunda. Esa es la una clasificación. Y la que hemos conocido siempre, que es de leve, moderada y severa, estadios 1 al 4. ¿Cómo afecta la fertilidad? Afecta de varios mecanismos. Primero, porque hay una respuesta inflamatoria, es una enfermedad autoinmune, actualmente se conoce. Y segundo, si este proceso inflamatorio produce adherencias y deforma el interior del cuerpo, deforma la anatomía, va a haber un impacto sobre la fertilidad. Ahora, acorde a los diferentes estadios en la endometriosis, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, obviamente el manejo es diferente, ¿no? ¿Nos puedes conversar un poquito de eso? ¿Qué tanto es la diferencia del manejo a una paciente que tiene una endometriosis muy leve, que tiene poco tiempo de estar buscando bebés, versus la mujer que tiene una endometriosis severa, grado 3-4, que a lo mejor no ha sido operada, o otras que ha tenido múltiples cirugías y tiene 35 años y tiene 2 años buscando quedarse embarazada y no lo ha logrado? Esa diferencia significativa, ¿cómo se ve en la parte clínica realmente en el manejo? Sí, es totalmente distinto y existen múltiples factores, ¿no? Existe también, dependiendo cómo está varón, cómo está el asunto de trompas, cómo está la reserva ovárica. Y si tenemos una paciente de más de 35 años que tiene endometriomas recordemos algo, la endometriosis de por sí sola, sin cirugía, afecta la fertilidad, baja la calidad ovocitaria, baja la reserva ovárica, sin cirugía, y si han sido múltiples veces operadas, peor el asunto. Entonces, el paciente, 35 años, 2-3 años de infertilidad, con una reserva ovárica justa, es un paciente que se le dice no pierda tiempo, no puedes perder un día. Debe acudir al centro de reproducción, debe buscarlos a ustedes y hacer su tratamiento para que pueda tener su bebé. Tiene 3 años que no embaraza. Pero una paciente que tiene un estadio leve, que no tiene mayor compromiso, este paciente podría comenzar con técnicas de baja complejidad, por ejemplo. Ahora, ¿cuándo operar a una paciente? ¿Cuándo operar? Yo creo que eso ha cambiado mucho en los últimos años, que en el manejo de la cirugía, que inclusive tú dijiste al principio, bueno, hace muchos años el diagnóstico era
era así, quirúrgico, el diagnóstico nada Así más. es. Pero hoy por hoy obviamente ha cambiado mucho y cada vez creo que es menos agresivo el manejo. Y cuéntanos un poquito de eso porque estoy seguro que ha cambiado mucho en estos últimos, por lo menos fácilmente en estos últimos 10 años, Sí. el manejo. Sobre todo en la parte quirúrgica, pues, La ¿no? parte quirúrgica, correcto. Sí, ya todo ha cambiado. Como te decía hace un rato, estamos enfocados en las adolescentes. Estamos enfocados de que no lleguen a los estadios severos. Y también estamos enfocados a no operar 3, 4, 5 veces. A mí me llega a la oficina pacientes que han tenido 4 cirugías. Y yo no lo opero tampoco. Porque sé que mi cirugía probablemente no va a servir para mucho. Pero cuando operamos a una paciente que su calidad de vida está alterada. ¿Qué es calidad de vida alterada? Tiene demasiado dolor, no puede tener relaciones. Estas chicas tienen problemas de pareja, terminan en divorcios, terminan en separaciones, porque no pueden tener relaciones porque les duele. Entonces están incómodas. Tienen problemas de fertilidad, tienen 5 años que no embarazan y no han buscado la ayuda correcta, entonces terminan en divorcios. Cuando operamos calidad de vida alterada, no pueden ir a un gimnasio, se sienten todo el tiempo inflamadas, tienen hemorragia y tienen dolores en esos. O tienen un quiste de gran tamaño que está produciendo alteración en su calidad de vida. Ahí operamos. Ok. En tu experiencia, ¿tú crees que... ¿Cuál es tu percepción como tal en estos pacientes que necesitan cirugía, número 1? O sea, que tú tienes que decirle, ¿sabes qué? Tú necesitas una cirugía, número 1. Ese es escenario número 1. Y escenario número 2, en aquel paciente, que más allá de los antecedentes previos, quirúrgicos, personales, etc., tú le dices, ¿sabes qué? Tú requieres es pasar tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad tipo fecundación in vitro. ¿Cuál es tu percepción acorde a esa posible resistencia o percepción del paciente de decir, ok, listo, vamos a hacer esto? Conversar con el paciente es sencillo. Hoy en día, con tanta tecnología, con tanto internet, con tanta inteligencia artificial, el paciente ya te llega a la oficina. Con el diagnóstico ya. Ya te llega sabiendo casi que lo mismo que tú sabes. O sea, ya ha cambiado mucho. Ya el paciente no llega ciega. Ya el paciente primero sabe quién eres tú. Es que te investigan todo hoy en día. Ya llegan sabiendo quién es el doctor, qué hace el doctor, te ven todo en redes hoy en día. Y luego, como te comenté, o sea, si tienes un factor masculino, directo in vitro, si tienes más de 35 años, reserva ovárica baja, directo in vitro, tienes obstrucción de trompas con una endometriosis, o sea, ya hay criterios muy claros donde no hay que perder tiempo. ¿Ya? Distinto a una chica que tiene 25 años, 1 año de casada, y a pesar de tener endometriosis, tiene un factor masculino perfecto, un factor tubárico perfecto, o sea, trompas permeables, no necesariamente tiene que ir al centro de reproducción inmediatamente. Algo que dijiste es que me llamó la atención, que decías el impacto de estos pacientes, o sea, estos casos severos en su relación de pareja. Podríamos decir que, o sea, la gran importancia del factor masculino, me refiero más allá de la parte médica, obviamente, del factor masculino desde el punto de vista emocional, de apoyo, de que esté con su pareja, pues, etcétera. ¿Cómo influye, ¿no? Más allá de que en su recuperación o en su manejo, pero que más allá del efecto que tiene, pues es tan importante porque afecta todo, no solo la parte médica, pues también la parte del entorno familiar, y yo creo que es importante ahí tener a ese grupo de apoyo, pues, ¿no? Obviamente en pacientes que a lo mejor no son mujeres que no tienen pareja, pues, pero ese grupo de apoyo en ese caso, como tú dices, el entorno familiar, que es tan importante en este tipo de pacientes. Ahora, ¿qué opinas sobre los cambios en los estilos de vida, en la nutrición, factores que podrían contribuir a empeorar la endometriosis y que a lo mejor es que si se los controla y si se los mejora,
puede disminuir o mejorar la calidad de vida. Obviamente no curarla porque la endometriosis no se cura, No tiene cura. ¿okay? Pero sí mejorar. Dos cosas te contesto a la vez. Tu primera parte, que es súper importante, el manejo actual de la endometriosis ya no es del ginecólogo, ya es un manejo multidisciplinario y un enfoque global. Ya no es de laparoscopía, de ginecología o solo reproducción. Hoy en día tenemos que hablar de un centro de endometriosis. Necesitamos un psicólogo para lo que tú dijiste, los problemas de pareja, la depresión, la ansiedad, la tristeza. Estos pacientes que tienen una enfermedad crónica, porque ya luego la endometriosis avanza y no es solo durante la menstruación que tienes las alteraciones o las molestias, ya se hace un dolor pélvico crónico de todo el mes y de todo el año. Entonces son pacientes que tienen calidad de vida alterada, depresión, estrés, insomnio. Entonces necesitan un entorno de comprensión, de ayuda. Se maneja con psicólogo, con fisioterapeuta, con nutricionista. Esa es la segunda parte de la pregunta. El cambio de estilo de vida es correcto, porque esta es una enfermedad inflamatoria y al ser inflamatoria, tú necesitas colaborar no solo con medicamento o con ir al ginecólogo, también debes cambiar tu estilo de vida, tu alimentación. La alimentación de la endometriosis, de la paciente con endometriosis, debe ser una dieta antiinflamatoria. Debe ser lo que llamamos una dieta mediterránea, evitar un poco las carnes rojas, evitar los procesados, porque esta alteración también existe un compromiso de intestinos. Se confunde mucho con un colon irritable, con una enfermedad, con una colitis, pero sí hay una inflamación también de la parte digestiva. Entonces el cambio de estilo de vida, no fumar, no alcohol, es muy importante también hacer ejercicios y hacer también lo que te comentaba, ejercicios de relajación pélvica. La fisioterapeuta de piso pélvico hoy en día tiene mucha importancia en el manejo actual de endometriosis. Genial, genial. Ahora, yo quisiera aportar unas cosas, si me lo permite. Y era un poco cambiando de la temática de las últimas preguntas. ¿Qué era realmente el impacto a nivel del pronóstico reproductivo en pacientes que se hacen tratamientos de alta complejidad, tipo fecundación in vitro, en estos pacientes con endometriosis severas? ¿Okay? Que no solo más allá que está escrito en la literatura, pues lo vemos constantemente, que tienen menos óvulos, la reserva ovárica está deteriorada, pues, ¿no? La calidad ovocitaria está deteriorada. Luego, todo lo que son tasa de fecundación, o sea, la cantidad de embriones que se generan, tasas de blastos, de embriones de día quinto que se generan, tasa de implantación. El endometrio también se afecta. Todo eso, tasas de embarazos, todo esto se ha afectado por la endometriosis. Entonces son casos muy complejos a la hora de manejarlos, en el que sabemos que tenemos que dar un poco más de dosis, a lo mejor de gonadotropinas, para hacer una estimulación ovárica, pues que se hacen protocolos con el objetivo de tratar de obtener la mayor cantidad de óvulos posibles, y que su pronóstico pues realmente muchas veces es un poco impredecible, porque puede ser una mujer joven, ¿sabes? Puede ser una mujer de 30 años, pero a lo mejor es que ya tiene 3 cirugías previas y que tiene y que los ovarios han sido manipulados por las cirugías, y que lamentablemente, y como yo siempre le digo a los pacientes, no es una cuestión netamente de que te haya operado un médico experto, ¿ok? Sino que lamentablemente son efectos que ocurren producto de la cirugía. Y de la misma endometriosis. Y de la misma endometriosis, ¿ok? Y que, pues bueno, ahí se tiene que valorar riesgo-beneficio también, ¿ok? Entonces, si vemos, la fecundación in vitro no es la salvación como tal, pero sí es un tratamiento donde vas a tener mayores probabilidades, que no vas a tener las mismas probabilidades de una paciente que no tiene endometriosis, definitivamente no. Pero nosotros les enseñamos siempre a los pacientes pues sus probabilidades de embarazo, dependiendo de su edad, de la cantidad de óvulos que se puedan obtener, etc. Y
y cambia completamente el panorama en estos pacientes con endometriosis, porque sabemos que vamos a necesitar más óvulos, definitivamente. Y eso que solo estamos hablando del factor femenino, pero si le sumamos que es multifactorial, que hay un factor masculino adicional, que un varón pues, que tiene una disminución significativa en los movimientos espermáticos, en la concentración, etcétera, pues ese pronóstico, esa probabilidad que tú lo hayas mencionado, inclusive baja más. Entonces son casos complejos que, como tú decías, es multidisciplinario, pues en la parte de ginecobstetricia, los expertos en endometriosis, nutrición, etcétera, en el que cada uno aporta su granito, pero no dejan de ser casos complejos, pero que existen alternativas para realmente en estos pacientes que pues, están buscando bebés, pues, ¿no? Y diferenciar también, porque el tratamiento en pacientes que están buscando gestar es muy diferente del tratamiento en las mujeres que simplemente quieren mejorar su calidad de vida y no están buscando gestar, ¿ok? Porque no se pueden hacer los dos tratamientos a la vez, pues, ¿no? Ahora, yo quería preguntarte, en la parte de investigación, en la parte de protocolos nuevos que hay en el manejo de la endometriosis, que ya lo comentaste ciertamente en la parte de cirugía. Ahora, en la parte de puede ser farmacológica o terapias alternativas como tal, más a terapias alternativas porque también eso es otro apartado un poco conflictivo podría ser, pero ha habido un cambio en los últimos años como tal y hacia dónde vamos, ¿sabes? Hacia dónde vamos, no solo dónde estamos, pero hacia dónde vamos. Sí, como lo conversamos hace un rato, ha cambiado bastante. Estamos enfocados en el adolescente. Mira, tanto así, a lo que tú hablas de investigación, es, podría decir, inexplicable cómo una joven de 15, 16 años ya tiene una endometriosis infiltrativa profunda del recto, ¿no? O del sigmoide, del intestino, cuando solo tiene 15 años, 16 años. Entonces, es una enfermedad definitivamente enigmática, no tiene explicación. Y hacia allá estamos enfocados, a combatir desde el inicio, tratar de evitar que no se hagan estadios severos. El manejo, también ha cambiado el manejo. ¿Por qué? Porque hoy en día no operamos a todos los pacientes. Ya no, antes se operaba a todo, veías un quiste de chocolate a cirugía. Hoy en día operamos menos, damos tratamiento médico, bloqueamos la ovulación, bloqueamos la menstruación y calmamos el dolor. Esa es la conducta actual de los manejos. Eso yo creo que eso es importante y creo que lo hemos tocado varias veces aquí en el podcast del día de hoy, pues, ¿no? Porque nosotros nos llegan bastantes pacientes con endometriosis, pero asumo que a ti te llegan millones de pacientes con endometriosis, ¿sabes? Y no, sí, obviamente no lo tengo en números, pero nuestra percepción es que nos siguen llegando pacientes todavía que están siendo tratadas como hace 15 años. Sí. Y es una lástima. Sí. Es una lástima, definitivamente, porque es una paciente que viene con 4 cirugías y una reserva ovárica, una hormona mulariana de 0.00001, le haces una ecografía y no hay folículos, no hay recuento folicular, ¿sabes? A lo mejor es que una cirugía era más que suficiente y no 3 más. Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer a nivel me refiero de sociedad, ¿sabes? De las diferentes sociedades médicas que hay aquí, de educación continua, universitarias, etcétera. ¿Qué podemos hacer? Porque realmente yo creo que al estar donde estamos, en la posición me refiero de poder compartir este tipo de espacios, yo creo que también hay una responsabilidad social como médicos, también de decir, a ver, estas cosas hay que cambiarlas y no podemos, entre comillas, permitir
de que sigan sucediendo, porque realmente es inaceptable, yo creo, ¿no? Ver protocolos. Y la otra vez justo yo estaba pensando en mi soledad, en el que qué podemos hacer, ¿sabes? ¿Qué podemos hacer? Porque constantemente nosotros le decimos historias de terror. Nos llegan historias de terror de diferentes cosas. Y nos llegan con protocolos, nos llegan con historias, hicieron esto, lo otro. Y nosotros, uno por dentro, tratando obviamente de guardar la compostura y obviamente no decir cosas que bordeen lo no ético y lo no profesional de otros colegas, pero por dentro estamos diciendo como que ¿por qué hicieron esto? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, sí, los protocolos son muy claros, muy claros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es difícil, es luchar contra la marea, porque tú lo sabes, tenemos más de 15 años diciendo todo el tiempo lo mismo. No necesitas abrir una barriga para operar un quiste, no necesitas abrir una barriga para sacar un útero. Hoy en día en todo el mundo se hace cirugía mínima invasiva, ¿no? Te cuento, yo lo viví hace, 15 años. En una clínica me invitaron, estuve presente, abrieron barriga, abrieron el útero como un aguacate. Jesucristo, para sacar un pólipo de 2 centímetros. Abrieron la barriga, abrieron el útero por la mitad para sacar como una grosella, digamos. Cuando tú lo puedes hacer sin heridas, sin puntos, sin cicatriz, por histeroscopía. Entonces es difícil. Seguimos todo el tiempo, estamos en la radio, en la tele, en los congresos diciendo lo mismo: no abran abdomen, la laparoscopía, la endometriosis se opera una sola vez. Busca ayuda si tienes un factor agregado a la endometriosis, le da o factor masculino. No pierdas tiempo, no estés perdiendo tiempo entre consultorio y consultorio, tienes que ir a un centro de reproducción, ¿no? Y esto sí sería bueno que también lo hagas, en algún momento lo converses. En mi mente hoy en día está más educar a la comunidad, aparte de todo lo que estamos hablando, es más fácil, pero son más receptivos a que congelen óvulos. Ese debe ser uno de tus enfoques de aquí. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el manejo de la endometriosis está cambiando, ¿sí? Entonces, y las chicas ya no quieren tener hijos. El año 2020 para acá, no quieren tener hijos antes de 35 años. Entonces, hagamos énfasis en que una chica con endometriosis de 20 años congele óvulos y ella va a poder tener sus bebés cuando ella, su proyecto de vida ya lo diga que llegó el momento. Por supuesto. Eso es una muy buena idea realmente, que efectivamente hay ciertas indicaciones para que un paciente con endometriosis congele óvulos, ¿no? Obviamente tiene que pasar por una valoración previa, pues, para ver si realmente hay una reserva ovárica para congelar, ¿no? La cantidad de óvulos para congelar. Pero sí, me parece muy bien hacer campañas sobre esto, porque es verdad, nosotros en los últimos años hemos visto que ha habido un crecimiento de mujeres que desean aplazar cada vez más su maternidad. Y tienen endometriosis algunas. O sea, ok. Lo dijiste al principio, estamos hablando más una de cada 10, o sea, más o menos 10-15% de mujeres en edad fértil tienen endometriosis. Es bastante, ¿ok? Y si a eso tú le sumas que tiene dificultad para embarazar, ya no es el 10%, ya estamos hablando del 40 y 50%. Así es, o sea, así es, es hartísimo, ¿ok? Imagínate, 40-50% de las mujeres que tienen dificultad para quedarse embarazadas van a tener endometriosis. Probablemente tienen endometriosis. Son números muy altos. Y yo creo que hay que hacer más cosas. Tenía una profesora, una tutora mía ahí en Barcelona, que me decía, porque siempre hacía eventos, ella allá, y siempre conversábamos de lo que ella hacía. Y ella me decía, pero igual hacemos muy poco, me decía. Y ella hacía bastante. Y ella me decía, pero es que hay que hacer más.
Pero sabes que se enfocaban más, no se enfocaban en la parte de educación continua en los médicos, que es importante obviamente que están los congresos, etc. Sino más bien en la parte de educación continua en los pacientes, en la sociedad. Porque hay más acogida, pero que hay más interés, un interés real, son más abiertos. Son los que lo sufren. Exactamente. Son más receptivos, ¿ok? Y yo creo que es importante seguir enfocándonos en esto. Que como tú dices, es una lucha de los últimos 15 años, pues hay que seguir luchando. Un profesor mío decía, alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer, ¿va? Y si somos nosotros, pues ya está. Por suerte nos gusta lo que hacemos, ¿va? Entonces, y yo, ya para casi terminar este podcast, sí quería aclarar es que a pesar que nosotros somos un centro de medicina reproductiva, de tratamiento de reproducción asistida, no quiere decir, y eso es uno de los temores que hay muchas veces, yo creo, de que el paciente a veces cree que porque viene a un centro de reproducción asistida va a pasar directamente a una fecundación in vitro. Los pacientes nunca quieren obviamente ni entrar a cirugía ni hacer ese tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad, y obviamente es entendible. Yo creo que cualquier persona sabe, te da miedo, pues tienes dudas, inquietudes, etcétera al respecto, pero no es, como al principio dijimos, pues un estadio muy leve, pues es un manejo mucho menos complejo, pues en el que podemos hacer terapias mucho más sencillas, y ya realmente dependiendo del estadio y de las características médicas del caso, pues hay que pasar a una fecundación in vitro. Bueno, Doc, ahora como mensaje final, ¿qué mensajes les puedes dar primero a dos grupos? Primero, a esas mujeres que no han sido diagnosticadas todavía con endometriosis, pero que posiblemente podrían tener por estadística o por sintomatología, podrían tener. Y número dos, aquellas mujeres que tienen endometriosis, sin importar el grado que tengan. Ya, mira, mensaje final sería pensar que tener cólico, o dejar de pensar que tener cólico es normal. Ese es un mensaje. Porque siempre a tu mamá, tu tía, tu prima, tu abuelita, todo el mundo tuvo cólico y por eso dejan pasar 10 años, se demora 10 años en un diagnóstico. Primer mensaje, si tú tienes cólico que no te permite realizar tu vida normal, un cólico incapacitante, debes pensar en endometriosis y buscar ayuda. Esa es para las que no han sido diagnosticadas. Y para la paciente que ya tiene endometriosis, debe acudir a un médico que conozca endometriosis, debe mejorar su calidad de vida, y si no logra tener, no ha logrado embarazar y está 2 años, 3 años, 5 años, 7 años tratando de embarazar, busque ayuda, toque las puertas correctas para que pueda tener su hijo y también le podamos ayudar en la calidad de vida. Ese sería mi mensaje final. Perfecto, Doc. Muchísimas gracias, de verdad que me he divertido. Ha sido un gusto como siempre. Dr. Wagner Moreno, está bien, médico ginecobstetra y experto en endometriosis. Siempre, como él dice, hay que tocar las puertas correctas. Él es muy modesto, pero él es uno de los cracks aquí en el país sobre endometriosis. Así que él definitivamente es una de las puertas correctas. ¿Okay? Así que muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, Doc. Y espero vernos pronto. Podemos hablar toda una semana. Toda una semana de esto, ¿está bien? Pues listo. Muchas gracias a todos. Y si les gustó el video, compártanlo. ¿Está bien? Y nos estamos viendo pronto en otro podcast de Hablemos de Fertilidad. Mi nombre es Pedro Pablo Valdivieso y ha sido un gusto. Chao, chao.